Hemos meditado, ¿verdad? Con esta hermosa canción bastante movimentada, ¿verdad? Que es un estilo a veces un poquito diferente del que siempre reflexionamos. Y bueno, pues hoy nos da también la oportunidad de conocer también estas siervas que hacen, que hacen música para el Señor. Vamos entonces a comenzar nuestra clase de Derecho Canónico. Hemos hablado de aspectos muy importantes en los libros sobre el pueblo de Dios. Hemos hablado em, del Santo Padre, de los cardenales, los obispos, y, y hemos continuado, ¿verdad? La reflexión sobre los obispos en general, los obispos diocesanos, y en este caso vamos a, vamos a continuar eh, reflexionando en cuanto a los obispos diocesanos y los obispos coadjutores y auxiliares, ¿verdad? Que, como ustedes saben, coadjutores y auxiliares es la misma cosa. Vamos a hablar sobre el obispo diocesano, que como ustedes saben, se le compete una diócesis, como su nombre lo indica. El obispo, ¿qué diferencia tiene un obispo diocesano de uno que no es diocesano? Y aquí es seguramente alguna pregunta que ustedes seguramente tendrían en su mente, porque un, una de las preguntas que más recurren es ¿cuál es la diferencia entre un obispo diocesano, o sea, un obispo que pertenece en este caso a una diócesis, o un obispo que no es diocesano, sino que más bien pertenece en este caso a una curia o a una sagrada congregación de alguna manera? El obispo diocesano, y escuchen bien porque esto trae muchas veces a confusión. El obispo diocesano parecería como que si fuese que pertenece a los diocesanos, y no siempre es así. Hay obispos religiosos, por ejemplo, los franciscanos, que son obispos diocesanos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser si no es diocesano, es un franciscano? ¿Por qué? Porque un obispo, cuando es nombrado obispo titular de una diócesis, y de ahí el nombre de diocesano, cuando es nombrado obispo de una diócesis, no deja de ser religioso, no deja de pertenecer a su congregación en el sentido más profundo, porque sigue teniendo sus votos, sigue siendo franciscano, o jesuita, o dominico, o salesiano, o pasionista, o de la Salle, o de cualquier congregación, ¿verdad? No deja su congregación, pero al ser nombrado diocesano, o sea, ser nombrado obispo de una diócesis, entonces ya abandona su comunidad, no deja la congregación en el sentido de pertenencia, pero ya no vive en su comunidad. ¿Ok? Esto es muy importante. Ya no vive en su comunidad, ya no le debe obediencia al superior de esa congregación. Por ejemplo, si es franciscano, no le debe obediencia al superior de la congregación de los franciscanos. Bueno, los franciscanos no son congregaciones, y ustedes ya están más adelantados en todo esto, entonces ya les voy a ir hablando con palabras acorde. Los franciscanos son órdenes, ¿ok? Después vamos a ver las diferencias entre las órdenes, las congregaciones y los institutos de vida religiosa. En este caso, ya no va a obedecer a la orden franciscana, o sea, al superior de los franciscanos, sino que va a ser el superior de esa diócesis con dependencia directamente del Papa. Entonces, por eso se les llama obispo diocesano, porque pertenecen a una diócesis. Y aunque siguen siendo miembros de sus congregaciones, ya no viven en esa comunidad, ya no le deben obediencia al superior de esa comunidad, sino que ellos ya van
llamados por el Papa, obviamente, porque el Papa es el que llama, van a ser llamados para una misión especial, que es la de ser obispos diocesanos, o sea, de una diócesis. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El obispo diocesano puede ser que haya sido sacerdote diocesano, puede ser que haya sido un sacerdote de una congregación, pero ya a partir de ese momento es el obispo diocesano, es el obispo de la diócesis. ¿Ok? Por eso se llama diocesano, porque es de la diócesis. Sea que haya sido sacerdote diocesano, sea que haya sido sacerdote de una congregación. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es el sacerdote que no es diocesano? Aquel que no se le encomienda, perdón, no sacerdote, obispo. ¿Cuál es el obispo que no es diocesano? Es el obispo al cual se le da una tarea que no es la de guiar una diócesis. Padre, ¿y hay obispos que no guían diócesis? Sí, claro, hay obispos que no guían diócesis. Por ejemplo, el maestro de ceremonia del Vaticano, ¿ok? El maestro de ceremonia del Vaticano es un obispo, ¿ok? Eh, o por ejemplo, secretario de Estado del Vaticano es un cardenal. O, por ejemplo, algún secretario de alguna congregación en el Vaticano, de algún dicasterio, ¿verdad? Del Vaticano. Ellos son obispos muchas veces, algunos son obispos, algunos no lo son, algunos son sacerdotes, otros son cardenales, como por ejemplo el bibliotecario de la Biblioteca Vaticana, casi siempre es un cardenal. O sea, que ellos son obispos, pero no son diocesanos. Y ahora ustedes preguntarán, bueno, ¿eran sacerdotes diocesanos? Sí, puede que eran ya sacerdotes diocesanos antes de ser nombrado obispo, pero no son obispos diocesanos porque no pertenecen ya a ninguna diócesis. O sea, están en directa eh, comunicación, directo contacto, directa dependencia del Papa. Entonces, esos obispos son obispos, pero no son obispos diocesanos. Son obispos, se le llama obispos curiales muchas veces porque pertenecen a la curia vaticana. Acuérdense que cuando se habla de la curia vaticana, estamos hablando de todas aquellas personas que trabajan en el Vaticano o todas aquellas personas que forman parte de las autoridades del Vaticano. Digamos que empezando por el más cercano al Papa, que es el secretario de Estado del Vaticano, que podríamos decir que es como más o menos, para que ustedes tengan en cuenta, es más o menos algo así como cuando uno, en nuestros países, por ejemplo, cuando uno ve como, digamos, el vicepresidente del país, ¿no? Más o menos algo así es el secretario de Estado del Vaticano. Es como un vicepresidente del Vaticano. ¿Que esa persona va a ser nombrada papa? No siempre, no siempre, no siempre. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Francisco, no. Era un obispo diocesano de la diócesis de Buenos Aires. No salió el secretario de Estado del Vaticano. Entonces, no siempre es el segundo después del Papa el que es nombrado Papa, porque acuérdense que es el Espíritu Santo el que sopla. Pero mientras el Papa está en su cargo, el número 2 del Vaticano es el secretario de Estado. ¿Por qué? Es número 2 porque por él pasan todas las decisiones que se hacen en el Vaticano. Entonces es como el brazo derecho del Papa. Después el Papa tiene también un tercero que es el prelado del gobernatorato del Vaticano también, que sería algo así como un alcalde del Vaticano, más o menos, para que ustedes más o menos tengan una idea. Es algo así como un alcalde del Vaticano. Ese también tiene digamos, una importancia muy grande. Siempre son cardenales, pero no son diocesanos porque no pertenecen a ninguna diócesis.
Puede que hayan sido sacerdotes diocesanos en el pasado, pero fueron nombrados obispos para ser llevados a la curia. Ahora, ¿algún obispo de una diócesis puede ser nombrado después obispo en la curia? Sí, casi siempre pasa eso. Los obispos que son diocesanos, que pertenecen a una diócesis, que son el titulares de esa diócesis, pueden ser nombrados en la curia vaticana. ¿Alguno de la curia vaticana puede ser llevado a una diócesis? Sí, absolutamente. De hecho, cuando murió Juan Pablo II, muchos de los polacos que había en el Vaticano fueron nombrados obispos diocesanos en Polonia, porque eran personas de confianza de Juan Pablo II, porque eran personas muy, muy preparadas y se les encomendaron diócesis en, eh, en Polonia. Porque acuérdense que cuando un papa muere, toda la curia cesa. O sea, si el papa muere, todos los que están trabajando en el Vaticano cesan sus actividades. El único que no cesa su actividad es el cardenal Camerlengo, que es el cardenal encargado de convocar al cónclave. Pero todos en el Vaticano cesan. O sea, desde el secretario de Estado arriba hasta el último, cesan en su cargo. Es como que el cargo de ellos termina cuando el Papa muere. Si un Papa muere, el Papa que le ha nombrado a él muere, ese cargo cesa. ¿Y por qué cesa? Porque si el Papa nombrado después no está de acuerdo con alguno de esos nombramientos, él tiene que tener el derecho de no confirmar en el puesto a ese cardenal o a ese obispo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa nuevo, el que es nombrado nuevo? Él revisa cada uno de los nombramientos y en la mayoría de los casos los deja, los confirma, pero después los va cambiando, obviamente, porque con el paso del tiempo también tiene que renovar la curia vaticana. No sé, por ejemplo, Francisco es una persona muy amante de la pobreza, un hombre muy entregado al trabajo con las almas y por lo tanto cuando él nombra a alguna persona lo nombra así, a su estilo. No va a nombrar una persona obviamente que le gusta la riqueza. ¿Ok? Entonces, lo que hace es que renueva los nombramientos y coloca en los lugares personas que sean acordes a su estilo de vida. ¿Ok? Por ejemplo, el cardenal que es ahora encargado, digamos, el número 2 en el Vaticano, es un cardenal que es muy parecido a Francisco. El número 2, el secretario de Estado. Monseñor Pietro Parolin, que lleva ya mucho tiempo, bastante, desde que el Papa lo nombró, de los principios de su pontificado. Igual también todos los demás, incluso su propio secretario y su propio, allá le llaman el limosnero del Papa, que es la persona encargada se llama el limosnero porque es la persona encargada de recoger, de recaudar fondos para las obras de caridad del Papa. Eh, y esta persona que es el limosnero, bueno, todos los papas tienen un limosnero, no solamente Francisco, todos tienen un limosnero, que en la mayoría de los casos en pontificados anteriores se encargaban de trabajo de oficina. Sin embargo, este que es el limosnero de Francisco, que lo conozco muy bien porque él fue eh, en el tiempo de Juan Pablo II, es un polaco de hecho, en el tiempo de Juan Pablo II fue encargado de liturgia en el Vaticano junto con Piero Marini, que era el ceremoniero del Papa, el encargado de las ceremonias, o sea, era el encargado de la liturgia, de las ceremonias y tal. Y este fue nombrado por Francisco
y de un modo muy interesante, porque me llamó mucho la atención cómo lo había tomado de la época de Juan Pablo II y lo coloca como limosnero, no para estar en una oficina, sino para hacer actos de caridad. De hecho, el Vaticano con este hombre pues se ha convertido en un punto de caridad para muchas personas, sobre todo en Roma, que duermen en las calles. Eh, y bueno, pues se le hizo una barbería en el Vaticano para recortar el pelo y la barba a las personas, porque de hecho en Roma las personas que duermen en la calle le dicen barbones. Barbones porque tienen barbas muy grandes, porque obviamente no se recortan y tal. Entonces le dicen barbones, como aquí en Estados Unidos le dicen homeless, ¿no? Sin casa. Eh, Todas esas personas, pues en el Vaticano tienen como una casa porque hay comedores para ellos. Hay una barbería muy interesante, eso me llamó mucho la atención y de hecho hay un barbero trabajando para esas personas en el Vaticano. Y, eh, y es muy interesante porque este cardenal ha sido nombrado también diocesano, o sea, al terminar su mandato, ha sido nombrado de la curia vaticana a una diócesis. Entonces, sí pueden los obispos pasar de una curia a una diócesis como de una diócesis a una curia, sí, pueden pasar. Lo único que siempre rige para los obispos, y esto es algo propio de los obispos, es la edad máxima, no para el Papa, como ustedes saben. Para los cardenales sí hay una edad máxima, pero no para la función de cardenal, sino para la función de votar en el cónclave. Entonces, para los obispos, la edad de 75 años es la edad donde ellos pueden ya presentar, bueno, pueden no, deben, están obligados a presentar la renuncia al Papa llegado al término de los 75 años. En el caso de los cardenales, que son obispos también, si están en una diócesis o si están en alguna congregación en la curia vaticana, tienen que presentar también ellos su renuncia a los 75 años de edad. Pero para, continúan votando en un cónclave, en un posible cónclave, en el caso de que haya un cónclave, porque hay algunos que se les ha pasado la edad, han llegado a 80 y no ha llegado un cónclave, porque acuérdense que en un cónclave tiene que morir el Papa. Entonces, si pasan la edad de 80 años, ya no pueden participar en un cónclave. ¿Ok? El cónclave es el lugar, ustedes saben, cónclave es la reunión para elegir al nuevo Papa cuando un Papa renuncia o muere. ¿Ok? Entonces, hasta los 80 años ellos pueden votar, o sea, hasta los 79 años ellos pueden votar en un cónclave, ya cuando cumplen 80 ya no tienen el derecho. Eh, y algunos me preguntan, padre, ¿y entonces cómo funciona para el sacerdote? Para el sacerdote es diferente, igual que para el diácono. No hay una edad fija. En algunas diócesis suelen usar la misma edad que para los obispos. O sea, llegado a los 75 años de edad, piden la renuncia. Pero digamos que de ninguna manera el Código de Derecho Canónico obliga a los sacerdotes a renunciar a una cierta edad, sino que simplemente siguen las leyes de los obispos por la cuestión de que, claro, ya 75 años es una edad bastante avanzada. Sin embargo, yo conozco muchas diócesis donde no hay edad para los sacerdotes retirarse, sino que se retiran simplemente cuando mueren. O sea, no hay edad de retiro. Siguen trabajando hasta que enferman, que no pueden seguir o mueren, pero no hay una edad. De hecho, el Código de Derecho Canónico no prefigura una edad de retiro para el sacerdote. Sí para el obispo, que son los 75 años, siguen siendo obispos, pero ya no tienen el peso de una diócesis, sino que muchas veces se van a un santuario para confesar y ya como retirados. Algunos están muy enfermos que tienen que terminar en una casa de ancianos porque no pueden valerse por sí mismos o en una casa de ancianos o en un hospital porque están en una situación tal vez de enfermedad crónica que no pueden valerse.
Igual el sacerdote, yo conozco muchas comunidades donde no hay edad de retiro para el sacerdote, pero si ya tiene una cierta enfermedad o una vejez avanzada que ya no le permite valerse por sí mismo, entonces sí hay varias casas para ancianos y hospitales que pueden acoger a sacerdotes, a obispos, cardenales. El Papa pues nunca se había retirado, bueno, nunca, sí había un Papa que en el medioevo lo hizo, eh, pero bueno, con Benedicto, digamos que en la época moderna fue el primero en inaugurarlo, de la época moderna, vuelvo y repito, porque no es el primero, eh, y por lo tanto no hay una edad de retiro, sino que simplemente ellos, si ven que, que ya no pueden con alguna misión, porque fíjense que para el Papa es muy duro. La misión suya es una misión para una gente que no puede ser una persona muy anciana. Entonces, yo lo veo muy bien, que obviamente Benedicto lo haya hecho. Francisco, de hecho, lo ha comentado, que ahora no lo va a hacer y obviamente no está él, digamos, en una condición de salud muy precaria, por lo tanto no tiene pensado hacerlo, pero él dice que si se encuentra en esa situación, sí lo hace, claro, porque es una manera también de hacer ver al mundo que también hay un momento en el cual hay que retirarse y darle paso tal vez a una persona más joven, a una persona que traiga obviamente nuevas ideas y que traiga también un poco más de energía, de juventud, porque llega un cierto punto que el Papa no puede con toda el peso de la responsabilidad que lleva el papado, los viajes, todas esas cosas para una persona, imagínense, ya mayor de 80 años, que ya de hecho Francisco ya pasó esa edad, es un poquito difícil, es difícil para poder, ¿verdad?, llevar adelante toda la misión. Entonces el obispo diocesano tiene esa potestad, tiene una potestad sobre su diócesis, o sea, el lugar donde no es que el obispo es obispo en todo el mundo, pero su potestad, o sea, su mandato, es dentro de una diócesis, ¿ok? Lo ejerce por un derecho y decreto del Papa, del Sumo Pontífice. A no ser que por naturaleza del asunto o por alguna prescripción de derecho conste otra cosa, se equiparan en el derecho al obispo diocesano aquellos que presiden otras comunidades de fieles de las que se trata el canon 368. O sea, se equipara con un obispo diocesano también un prelado. Se recuerdan que hablaba de las prelaturas, que tenemos prelaturas de los mijes, por ejemplo, en México, porque son indígenas, o la prelatura del Opus Dei, que es una congregación, bueno, no es congregación, por eso se llama prelatura, pero es como si fuera una congregación. Y se convierten entonces en prelatura y el Papa nombra obispos. Bueno, nombra prelados, se llaman prelados, pero tienen la autoridad similar a la del obispo. Quien haya sido promovido del episcopado, o sea, una persona que ha sido de alguna manera sacado del episcopado, no debe inmiscuirse en el ejercicio del oficio que se le confía. O sea, antes de tomar posesión canónica de la diócesis, puede, sin embargo, ejercer los oficios que ya tenía en la misma diócesis cuando fue promovido, sin prejuicio de lo establecido. ¿Ok? Si una persona eh, es elegida como obispo de una diócesis y anteriormente era canciller de otra diócesis, él inmediatamente deja de ser canciller en esa diócesis. Le voy a explicar qué cosa es el canciller. Entonces, deja de ser canciller en esa diócesis para convertirse en obispo diocesano de la diócesis donde ha sido nombrado. ¿Ok? Bueno, el canciller
más o menos algo así como el canciller de nuestros países, ¿ok? El canciller es el encargado de todo lo que es, digamos, jurídico dentro de la diócesis. Por ejemplo, al canciller le toca gestionar toda la parte de los tribunales, pero le toca gestionar también todo lo que son los nombramientos. Le toca también muchas veces el movimiento de párroco, nombramientos de párroco en diferentes lugares. Es más o menos un ayudante del obispo, pero no es un obispo auxiliar, ¿ok? Un canciller es un sacerdote. Es un sacerdote que muchas veces lleva el nombre de monseñor por el cargo, porque es un canciller, pero no es porque sea obispo. Incluso se viste igual que el obispo, pero no tiene pectoral. Esa es una de las diferencias entre el canciller y el obispo, que o los cancilleres o los monseñores, porque hay otros que son monseñores que no son cancilleres, que llevan la sotana morada del monseñor, pero no llevan pectoral, o sea, no llevan la cruz en el pecho del obispo, ni tampoco el anillo. Entonces, cuando ustedes vean a algún monseñor que no lleva anillo, que no lleva pectoral, ahí te vas a dar cuenta que no es un obispo. Aparte, tampoco lleva la mitra en la cabeza, ni tampoco, mucho menos el báculo, que es el bastón que debe llevar el obispo en señal del pastor, de ser pastor, del pastoreo de las ovejas. Ese es el cayado que llevan los pastores, ¿verdad? Entonces, el obispo toma posesión canónica de su diócesis tan pronto como en la misma diócesis personalmente o por medio de un procurador muestra las letras apostólicas al colegio consultor. ¿Qué cosas son las letras apostólicas? Pues el nombramiento que el Papa le da. En presencia del canciller de la curia, ¿ven? Lo que les hablaba, el canciller de la curia, que es siempre un sacerdote encargado de alguna manera de todos los sacerdotes. Es como una ayuda grande para el obispo, pero no es el obispo auxiliar. Ojo con eso, porque no podemos confundir un canciller con un obispo auxiliar. A veces hay algunas personas que lo confunden porque a los cancilleres le llaman monseñores, se visten igual y tal. Sin embargo, el canciller es más un nombramiento, ¿cómo diríamos? Es como un nombramiento más de oficio, ¿ok? De oficio, de oficina, no tanto de pastoreo, porque de pastoreo es un obispo auxiliar. O sea, si el obispo no puede, por ejemplo, administrar la confirmación en todas sus diócesis, la diócesis es muy grande, tiene mucho peso, entonces él nombra un obispo auxiliar, uno o dos o varios, pero el canciller siempre tiene que estar en las diócesis. Obispos auxiliares, hay diócesis que no lo tienen porque el obispo puede tranquilamente atenderla, pero los obispos auxiliares pueden, al igual que el obispo titular, hacer todo lo que hace un obispo. De hecho, tienen una ordenación episcopal, son obispos porque tienen una ordenación como obispos. Los cancilleres no. Los cancilleres es un obispo, perdón, no es un obispo, es un sacerdote que no es obispo, pero como les decía, tiene en su cargo muchas funciones dentro de la diócesis. Entonces, el nuevo obispo es presentado delante del canciller de la curia. Cuando me refiero de la curia, me refiero a la curia diocesana, no a la curia vaticana, son dos cosas diferentes. La curia diocesana es, digamos, como un consejo que tiene el obispo de personas que tienen un rango determinado, por ejemplo, el encargado de la pastoral juvenil, el encargado de la pastoral de ancianos, el encargado de la liturgia, el encargado, ¿ok? En todas las diócesis siempre hay un sacerdote encargado de varias, de diferentes, de las diferentes misiones, ¿verdad? Que tiene una diócesis. Y forman la curia todas esas personas o esos sacerdotes, que forman parte de esos consejos, ¿verdad? De la curia. Es como en nuestros países llamar como un consejo de ministros, ¿ven? ¿No? Hay ministros del deporte, de esto, de lo otro, ¿no? Y ya también en las diócesis hay
encargados pastorales, que son sacerdotes, y que forman parte, esos encargados, de la curia diocesana. ¿Ok? La curia diocesana. La curia vaticana es diferente, porque es un consejo de ministros, pero a nivel del Vaticano. ¿Ok? Son como ministros, pero del Vaticano. Es muy aconsejable que la toma de posesión canónica tenga lugar en la iglesia catedral. Siempre que un obispo nuevo va a tomar posesión de su diócesis, lo hace en la iglesia catedral. Y siempre es una misa al cual asisten todos los sacerdotes y todo el pueblo que quiera ir, ¿verdad? Se invita también al pueblo. No, no caben todas las personas en la catedral, pero bueno, por lo menos una representación de diferentes parroquias van. Cuando el obispo diocesano presenta, ¿verdad? Se presenta a los fieles, eh, se les presenta como el pastor, ¿verdad? De ese territorio en el que habitan. Y él debe manifestar un afán apostólico, ¿verdad? ¿Para qué cosa? Para mantenerse como el pastor de esa diócesis. Como ustedes saben, el pastor es el que está cuidando las ovejas, es el que hace el trabajo del pastoreo, ¿verdad? Del acompañamiento de esas, mm, de esa feligresía, de esa diócesis. Entonces, es muy importante que el obispo tenga ese amor por su diócesis. Si hay en la diócesis fieles de otro rito, que quiere decir otro rito que no sea el rito romano, hay otros ritos dentro de la Iglesia Católica, como los ritos orientales. Hay que proveer también las necesidades espirituales para esos sacerdotes y para esas personas que pertenecen a esos ritos. Debe ser humano, debe ser caritativo con los hermanos y obviamente debe fomentar el ecumenismo, o sea, la unidad entre todas las iglesias, el respeto, ¿verdad? Recuérdense que él es el pastor. El obispo diocesano también debe atender peculiarmente la solicitud de sus sacerdotes, porque él es el que debe cuidar de sus sacerdotes. Cuando esos sacerdotes, por ejemplo, tienen situaciones de enfermedad, debe estar atento a las necesidades de sus sacerdotes que tienen situaciones de enfermedad. Debe también, de alguna manera, atender las necesidades de sus sacerdotes cuando tienen una situación, por ejemplo, difícil, de pobreza. A veces están en situaciones precarias, algunos sacerdotes misioneros. Eh, También les toca atender toda la parte espiritual del sacerdote, encargarse. Si hay algún sacerdote, por ejemplo, que está faltando alguno de sus mandatos, de sus votos, tiene que estar él como responsable directo de cada uno de ellos. A pesar de que la mayoría de los obispos que tienen muchos sacerdotes nombran un vicario para el clero, para el clero. Recuérdense que los vicarios son los que ayudan al obispo, en este caso, con alguna situación. Por ejemplo, el vicario episcopal, el vicario de la diócesis, puede ser un sacerdote nombrado como encargado de la diócesis a nombre del obispo. Y, y aquí todo depende obviamente del obispo. Hay obispos que nombran, por ejemplo, un vicario episcopal para una zona determinada. Si hay, por ejemplo, no sé, una capital muy grande y la dividen en 3 zonas, pueden haber vicarios para cada una de esas zonas. Entonces, es como que
es como que el obispo nombra un embajador suyo para esa zona. Dice, mira, la diócesis es muy grande, vamos a dividirla en 4. Y la zona 1, la 2, la 3, la 4, no sé, o los nombres que tengan, o por barrios o lo que sea. Y vamos a nombrar un vicario para cada una de esas zonas. Y ese vicario va a ser un sacerdote, pero que tiene de alguna manera el mandato de ese obispo para encargarse de esa vicaría. Por eso se llama vicaría. ¿Ok? Acuérdense que las parroquias están ubicadas en una vicaría. No sé, por ejemplo, puede llamarse la Vicaría Norte, la Vicaría Sur, la Vicaría Oeste, o puede llamarse Vicaría 1, 2 o 3, o puede llamarse Vicaría de San Nicolás, porque hay un municipio que se llama San Nicolás y está dentro de una diócesis. Y el obispo nombra un vicario, ¿ok? Un vicario episcopal, se llama episcopal porque obviamente lo nombra el obispo, que es el episcopo. Un vicario episcopal para esa vicaría. Entonces, los sacerdotes de esa vicaría tienen que comunicarse directamente con su vicario cuando necesitan algo, porque obviamente no pueden hacerlo directamente con el obispo, porque la diócesis tal vez es muy grande o tiene eh, muchas actividades, muchas situaciones también incluso diferentes, difíciles. Entonces, de alguna manera se dividen las vicarias para eso. ¿Ok? A pesar de eso, también el obispo puede nombrar vicarios a diferentes personas que están atendiendo las pastorales. La vicaría de la juventud, la vicaría de, por ejemplo, la pastoral carcelaria, que van a la cárcel y tal. Se pueden dividir por vicarías cuando es difícil trabajar, ¿verdad? Con todas a la vez. Entonces se hace esa división. El obispo diocesano debe también fomentar las vocaciones. Todas las personas, todos los jóvenes que son presentados para ir al seminario, tienen que conocer a su obispo y el obispo es el encargado de atenderlos directamente. Fomentar las vocaciones cuando va a las parroquias, hablar también de vocaciones. El obispo tiene que fomentar las vocaciones, más sobre todo en esta situación que ustedes saben que nos encontramos con falta de sacerdotes. Es importante que los obispos consideren la necesidad de sembrar la semilla de la fe, las vocaciones. ¿Ok? Muy bien. El obispo diocesano también debe dar ejemplo de santidad, de humildad, de sencillez de vida. Acuérdense que un obispo no debe él considerarse un rey dentro de la diócesis, sino un servidor. Y esto es muy importante que el obispo lo tenga en cuenta. Cuando el obispo diocesano toma posesión de su diócesis, por ejemplo, lo nombran obispo de esa diócesis, ellos deben celebrar todos los domingos y las fiestas la misa en su región. Porque hay un obispo que le gusta viajar y aquí y allá. No, el obispo tiene que celebrar siempre los domingos, a no ser que se encuentre, por ejemplo, en visita, la visita ad limina del Vaticano, que es la visita que se le hace al Papa de todos los obispos, o de alguna manera tiene una reunión de la conferencia episcopal, pero si estamos en días normales, el obispo debe estar celebrando la misa de domingo siempre en su catedral. El obispo debe personalmente celebrar la misa por el pueblo y si no puede celebrarla porque tiene algún impedimento, a veces que el obispo en una silla de ruedas, una situación de dificultad, entonces eh, puede sustituirlo un obispo auxiliar o un vicario episcopal o el canciller de la diócesis, dependiendo de a quién él le dé el encargo, ¿verdad? El obispo, a quien además de su propia diócesis, se le encomiendan otras diócesis como título de administrador, debe cumplirlo también aplicando
al menos una misa para todo el pueblo. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay diócesis donde el obispo pide la renuncia porque ha llegado a los 75 años, pero todavía no se nombra un obispo de esa diócesis. Y ya el proceso está tal vez lento en el nombramiento de obispos en el Vaticano. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Papa casi siempre, mientras se nombra el nuevo obispo, él le pide a un obispo cercano, digamos de la diócesis de al lado, de la diócesis cercana, que sea el administrador apostólico de esa diócesis. Entonces, es obispo en su diócesis y administrador apostólico de la otra diócesis. Eso también se puede hacer cuando hay una sede vacante, se llama así, sede vacante. Sede vacante quiere decir que un obispo murió, un obispo pidió la renuncia o de alguna manera no hay obispo en ese lugar. Eh, el obispo debe presidir siempre las celebraciones en toda su diócesis, ¿ok? De alguna manera tiene que visitar también las parroquias y le corresponde al obispo ser la autoridad y la potestad legislativa, ejecutiva y judicial. Yo sé que esto a veces es contrastante con algunas personas que dicen, la Iglesia Católica, todo cae en la cabeza del obispo, como si el obispo fuese el rey de la diócesis. No, el obispo humildemente acepta ser obispo de una diócesis, no es considerado rey, pero sí tiene toda la potestad. Eso sí es importante que lo sepamos, porque acuérdense que la iglesia no es como el sistema normal de los países donde hay un sistema judicial, un sistema ejecutivo, un sistema legislativo. En este caso, el obispo es la cabeza de los tres poderes en su diócesis. Es el encargado del poder ejecutivo, el legislativo y judicial. O sea, él hace cumplir las leyes, él hace las leyes también dentro de su propia diócesis, y obviamente es él el que ejecuta. ¿Ok? Bien, el obispo ejerce también una potestad legislativa, ¿verdad? Personalmente por sí mismo. Él es el que decide normas, como por ejemplo, una vez le comentaba que sobre la comunión en la mano, yo sé que algunos de ustedes siempre están preguntando, padre, ¿es permitido la comunión en la mano o no, no es permitido la comunión en la mano? ¿Tiene que ser obligatoriamente en la boca o no, padre? ¿Debe ser arrodillados o no? Todo depende de la diócesis. Sí está permitido a nivel de la Iglesia Católica, pero el obispo diocesano es el que hace las leyes de su propia diócesis y de alguna manera ejerce esa potestad con el ejercicio de la potestad de los apóstoles, ¿ok? Porque los obispos son sucesores de los apóstoles. Entonces, esos obispos tienen la potestad, de alguna manera, de, como les decía, eh, de hacer leyes, como por ejemplo, en mi diócesis sí se puede comulgar en la mano, o en mi diócesis no, pues en mi diócesis los padrinos tienen que ser, etcétera, etcétera. Bueno, él tiene la libertad de hacer leyes que no vayan en contra del derecho canónico, obviamente, ni de la iglesia, pero sí pueden hacer leyes. Igual las edades para los padrinos, las edades, etcétera, pues eso también lo puede, la edad de la confirmación la elige muchas veces la conferencia episcopal o el obispo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, otra cosa importante. Mm, el obispo diocesano puede tener o puede no tener un coadjutor o auxiliar. ¿Ok? Y si tiene un coadjutor o un obispo auxiliar, uno o dos o varios, porque puede tener varios, el Papa tiene en Roma, son muchísimos, como 11 obispos auxiliares o más, eh, que obviamente es muy grande la diócesis de Roma. Y luego el Papa pues está allí, pero no 100%, porque tiene que estar con toda la Iglesia Universal.
Por lo tanto, él tiene como, son muchos obispos auxiliares dentro de la diócesis de Roma para atender toda la diócesis de Roma. Entonces, como les decía, el Papa, perdón, el obispo en este caso puede pedirle al Papa el nombramiento de un obispo coadjutor o auxiliar que le ayuda, ¿verdad?, en los quehaceres de la diócesis. Y en este caso, aunque tenga un auxiliar, él tiene que residir en la diócesis, o sea, tiene que vivir allí en la diócesis. ¿Ok? Muy bien. El obispo tiene la obligación de visitar la diócesis eh, cada año, puede ser total o parcialmente, de modo que al menos cada 5 años haya ido a toda la diócesis entera. ¿Qué le estoy diciendo? Si ustedes me dicen, padre, en mi diócesis, en mi parroquia, no vemos al obispo de hace más de 5 años, entonces ese obispo está mal, porque ese obispo tiene obligación de visitar toda su diócesis, toda, fíjense, o sea, toda su diócesis desde punta a cabo, toda la diócesis, tiene que visitarla cada 5 años. Puede ir más a menudo si quiere, más frecuentemente, pero como mínimo eh, cada 5 años tiene que el obispo visitar las parroquias. Eso es muy importante. Eh, si no puede hacerlo, entonces puede ir un obispo coadjutor, ¿verdad? O auxiliar. O puede hacerlo el vicario general, ¿verdad? Que es como les decía, como un brazo derecho del obispo. El obispo puede elegir también a los clérigos que él quiera para que le acompañen también y le ayuden en la visita, ¿verdad? De las parroquias. Está también el obispo, está también en este caso capacitado para visitar instituciones católicas que no sean parroquias, como por ejemplo pueden ser los hospitales, las escuelas católicas, y debe también visitarlas. Aunque, como les decía, esta ley de cada 5 años es aplicada sobre todo para las parroquias. ¿Ok? Para las parroquias sobre todo. El obispo debe realizar esa visita canónica siempre que ya haya pasado los 5 años, tiene que hacer esa visita canónica, y en ella debe encontrarse con laicos también, no solamente visitar al párroco, a los sacerdotes que están encargados de allí, sino también debe conversar con los laicos para ver cómo va esa parroquia, qué es lo que le hace falta, cómo se puede trabajar de mejor manera, etcétera. Ese es uno de las tareas del obispo. Eh, si no lo puede hacer, entonces tiene que mandar a un vicario episcopal o a otro sacerdote a realizar la visita canónica, en el caso de que no esté capacitado en ese momento. ¿Ok? Y la conferencia episcopal debe cuidar también lo que concierne, ¿verdad?, a un obispo que pide la renuncia llegada la edad, por 75 años. Aunque un obispo puede pedir las renuncias antes también. Si hay una situación del obispo que él se ha dado cuenta de que ha sido escándalo para el pueblo, él debe presentar la renuncia. De hecho, hay obispos que han presentado la renuncia por esa misma situación. ¿Ok? Bien. Entonces, los obispos coautores, los obispos diocesanos, prácticamente tienen el mismo, como diríamos, la misma misión que un obispo diocesano, solamente que ellos
no son titulares de la diócesis, o sea, no son los encargados de la diócesis, sino que ellos están bajo las órdenes del obispo titular. ¿Okay? Los nombra siempre el Papa, pero cuando el obispo titular pide, ¿okay? Que necesita los obispos coadjutores o los obispos auxiliares. Bien. No vamos a quedarnos mucho en esto de los obispos coadjutores o auxiliares, porque obviamente no tiene, digamos, una connotación muy fuerte, porque básicamente los auxiliares, todo lo que deben hacer siempre es bajo la supervisión del obispo titular de la diócesis, porque los obispos auxiliares, como su nombre lo indica, auxilian al obispo titular, o sea, no son ellos los encargados. ¿Qué pasa cuando hay una sede impedida? ¿Verdad? Se llama sede impedida. Cuando por alguna manera el obispo, por ejemplo, diocesano, se encuentra imposibilitado de ejercer la función pastoral. Puede ser por enfermedad, puede ser por cautiverio, puede ser que de alguna manera lo hayan echado, por política, etcétera, o por una situación de enfermedad, o etcétera. Entonces se les retira de la diócesis y se considera sede impedida. En ese momento le compete al obispo coadjutor, obispo auxiliar o el vicario general episcopal, le compete dar seguimiento a esa diócesis. ¿Ok? Y de alguna manera tiene que comunicarse siempre, siempre directamente con la Santa Sede para saber cuál es la misión, ¿verdad? Que va a hacer en este caso durante la sede impedida, la sede vacante. Eso lo hacen los obispos auxiliares, y si no hay auxiliares, pues puede recaer esto en un vicario, ¿ok? En un vicario episcopal. Si no hay obispo coadjutor, obviamente le corresponde al vicario o a alguno de los sacerdotes elegidos para regir la diócesis. Vamos a ver entonces más adelante. Yo creo que esta parte de los obispos ha quedado bastante clara. No sé si tienen alguna duda. Sede impedida, sede vacante, ya lo conocemos. Los metropolitanos, ok. Bueno, para no seguir con ese tema, que podamos entrar después en otro, quiero responder algunas preguntas antes de volver a ese tema. Hay una pregunta aquí en el chat. ¿Cuál es la estrategia de cambiar la curia vaticana cuando nombran a un nuevo papa, si todos son capaces de desempeñar ese cargo? Sí, mira, es una buena reflexión la que tú haces, pero lo que hace el derecho canónico es no obligar al nuevo papa a seguir con algún miembro de la curia que tal vez no encaja con su misión pastoral. Acuérdense que el papa es nombrado con su carisma, su misión pastoral. No quiere decir que no puedan ejercer su cargo. Obviamente, si han sido nombrados es porque son gente capaces y pueden ejercer su cargo, pero tal vez hay algunos que no encajan con algún tipo de misión de algún papa. Lo normal es que se queden, de hecho siempre se han quedado. Cuando Benedicto XVI dejó prácticamente casi todos los de Juan Pablo II, el caso de Francisco también. Con el tiempo se han ido cambiando algunos, pero son muy pocos, y la mayoría de ellos es porque han llegado a la mayoría de edad, ya o sea, la edad del retiro para los obispos de la curia, que son igual que para los otros obispos, 75 años. Yo creo que el Código de Derecho Canónico lo que quiere decir es, no se van a quedar en sus cargos
porque vamos a esperar a que el Papa los confirme para que ellos también, de alguna manera, hagan también la promesa de obediencia al Papa. Porque acuérdense que los cardenales, cuando hacen la elección del Papa, pasan uno a uno para ofrecerle la obediencia al Papa. Así también debería pasar en toda la curia. O sea, en la curia, para poder comenzar con una curia nueva, el Papa debe hacer una revisión y de alguna manera saber quiénes son aquellos que realmente están eh, capacitados o acorde a su misión para seguir en ese cargo. ¿Ok? Entonces, es sobre todo para darle al Papa la autoridad de que él es la autoridad en el Vaticano, no como si uno llega y bueno, ya yo he sido por tantos años bibliotecario y ya quiero quedarme aquí y tal. No, obviamente el Papa es el que nombra y el que cambia los nombramientos. Entonces, sí pueden ser capaces, pero todo depende también de la química que haya con el Papa. Recuérdense que hay una química, no es una química de que se lleven bien, porque no es esa la situación, es una química de encajar con su estilo de vida, ¿ok? Porque sí ha pasado, sobre todo con Francisco ha pasado, que tal vez alguno no encaja muy bien con el estilo de Francisco de pobreza, de entrega, etcétera. Y resulta a veces difícil. Acuérdense que es como si fueran ministros. Cuando ustedes en sus países, el presidente es elegido nuevo, él se hace su propio colegio de ministros, o sea, sus ministros, él los nombra, ministros de deporte, de la medio ambiente o de lo que sea, ¿ok? Sus propios ministros, él los nombra. Entonces, aquí lo que está haciendo el Código de Derecho Canónico es eso. Vamos a darle al nuevo Papa esa posibilidad de él elegir a su propia curia, o sea, de elegir a su propia gente con la cual va a trabajar. ¿Ok? Muy bien, no hay más preguntas en el chat. No sé si es porque no tienen más dudas o porque, no sé, no hay más en el chat. Si no, podemos continuar. Bueno, no veo que no hay ninguna pregunta en el chat. Entonces vamos a continuar. Miren, hay provincias religiosas, ¿ok? De alguna manera, para promover una acción pastoral en, en varias diócesis vecinas, eh, y obviamente para tener las relaciones recíprocas entre los obispos diocesanos, se pueden crear lo que se llaman las provincias eclesiásticas, ¿ok? Eh, cuando, cuando hay, por ejemplo, diócesis que están muy cercanas, cuando hay diócesis muy cercanas, eh, se pueden nombrar provincias eclesiásticas conforme al derecho, eh, que no conforman una conferencia episcopal, obviamente, no, porque a veces la conferencia episcopal es muy grande y generalmente la conferencia episcopal es de un país, pero dentro del país pueden existir lo que se llaman las provincias o regiones eclesiásticas, provincias eclesiásticas o regiones eclesiásticas. Y es muy importante porque los obispos colaboran juntos en en esa provincia, ¿verdad? Que de alguna manera agrupa varias diócesis. Eh, en una provincia eclesiástica, siempre el metropolitano, que es también arzobispo de la diócesis,
es el que muchas veces preside las provincias eclesiásticas. ¿Ok? Los metropolitanos, ¿qué cosas son? Los metropolitanos son los obispos de una metrópoli. ¿Qué quiere decir de una metrópoli? Quiere decir de una capital, de una ciudad grande. No, no siempre es la capital de un país, pero muchas veces sí, obviamente coincide con una ciudad muy grande. ¿Ok? Entonces, en esas ciudades grandes, el, el obispo, que es un arzobispo, porque es una diócesis más grande, al ser capital es más grande, el arzobispo se le llama arzobispo metropolitano. ¿Qué quiere decir metropolitano? Que pertenece a una metrópoli. ¿Qué cosa es una metrópoli? Es una ciudad grande. ¿Ok? Entonces, el metropolitano, que es el que está en una ciudad grande, no siempre es una capital, muchas veces hay lugares donde hay que hacer varias metrópolis, o sea, varias ciudades grandes donde convergen allí diócesis que se llaman diócesis sufragáneas. ¿Qué cosa es diócesis sufragánea? Es una diócesis que pertenece, o sea, de alguna manera, cuando se crea la provincia eclesiástica, hay diferentes diócesis y dentro de ellas hay una grande, que es una ciudad grande. Ese es el metropolitano, ese es el arzobispo que tiene a su vez como encargado esas diócesis que están alrededor suyo. Entonces es muy importante también que el obispo metropolitano tenga en cuenta de que él le toca estar pendiente de las otras diócesis, a pesar de que en las otras diócesis hayan obispos. O sea, no quiere decir que esté la, diócesis, la sede vacante, sino que hay obispos, pero a él le toca, de alguna manera, coordinar el trabajo con esos obispos. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama el metropolitano. ¿Ya? Entonces, el metropolitano siempre es un arzobispo y tiene que llevar algo distintivo, diferente a lo que lleva los otros obispos normal. Y se los voy a enseñar. Eh, Les voy a enseñar qué cosa es y qué sentido tiene. Miren, les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean qué cosa es lo distintivo de los arzobispos. Diferente de los obispos, ¿ok? Los arzobispos son obispos de una metrópoli, o sea, de una ciudad muy grande, y tienen una diferencia en cuanto a su vestido. Vean, a su vestido es diferente al de los demás obispos, porque el obispo de una metrópoli lleva un palio. Miren, miren qué cosa es un palio. Aquí está, se hace de lana. Miren, miren le estoy compartiendo la pantalla para que ustedes vean el palio arzobispal. Vean, aquí está. Ven, eso es un palio arzobispal. Que en el palio arzobispal, ¿saben de qué se hace? Se hace de lana de oveja. ¿Por qué? ¿Por qué de lana de oveja? Porque es el signo del pastor que lleva en sus hombros a la oveja perdida. Y por eso estos palios que tienen los arzobispos, hoy perdón que les dejé compartir la pantalla, lo que quería más bien era cambiar la imagen. Déjenme volver a compartirles la pantalla. Ok, ese es el palio arzobispal, pero bueno, vamos a ver otros, miren. Ven los arzobispos que tienen, aquí el Papa está imponiendo el palio, miren. Ok, él está poniendo el palio a los arzobispos, a un arzobispo ahí en ese caso. Vean. Eso para que ustedes sepan, ¿no? A ver si logramos ver. No, no me sale la imagen. Ah, ahora sí, ahora sí. Vean. Ahí el Papa está imponiendo el palio arzobispal, que es hecho de lana, como signo de que él es pastor y que lleva en sus hombros, lleva la oveja perdida, como hace Jesús, que es el buen pastor, que lleva en sus hombros a la oveja perdida. Por eso es que ese palio arzobispal se hace de, ¿cómo se llama? De lana, ¿ok? De lana. Entonces,
¿Dónde tienen que ir los arzobispos para recibir el palio arzobispal? En el Vaticano. Encima propio de la tumba de San Pedro en el Vaticano están guardados en un cofre lo que se llaman los palios arzobispales, que son estos palios preparados para darlos a los arzobispos cuando son nombrados arzobispos de una diócesis o de una arquidiócesis en este caso. ¿Ok? Miren cómo se lleva el palio arzobispal. Es como una especie de Y, vean cómo es encima de los hombros y cae hacia abajo con unas cruces. Y en las cruces se coloca, miren, aquí está perfecto, aquí se ve muy bien. Miren, aquí se ve cómo en las cruces se va a colocar bueno, aquí se ve muy chiquito, pero se colocan como unos clavos, como unas agujas en las cruces, simbolizando los clavos que recibió Jesús en la cruz y que el arzobispo tiene que estar dispuesto a dar su vida por Jesús. ¿Ok? Entonces, miren aquí cómo se lleva el palio arzobispal encima de la casulla. Si ustedes han visto algún arzobispo, yo sé que algunos tal vez son de diócesis muy chiquitas y nunca han visto a un arzobispo, tal vez nunca han visto un palio. Ok, pero aquí miren cómo ya se coloca encima de la casulla. ¿Ven? La casulla es la que es de color rojo y el palio es el de color blanco con las cruces rojas, que es el signo de la oveja perdida, la cual la llevamos al redil. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta de que en el palio arzobispal también van unas agüitas. Hay gente que me dice, padre, pero estas cositas que parecen como de oro, brillantes, así bonitas, que van encajadas en las cruces, son los clavos de, eh, de Jesús en la cruz. ¿Ok? Bien, otra parte del palio arzobispal. Yo creo que el palio arzobispal más o menos ya ustedes lo conocen cómo es, ¿verdad? Miren aquí un obispo que tiene el palio, es un arzobispo, obviamente. Véanlo, a ver si me abre. Véanlo acá, ya no abre más, pero vean aquí cómo él tiene el palio arzobispal encima de su casulla. Y vean cómo tiene ¿cómo diremos? Esos clavos encajados como signo de la pasión del Señor. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia en el vestido que hacen los arzobispos. ¿Ok? Es diferente el arzobispo al obispo. ¿Por qué? Porque eh, en el caso de los arzobispos son encargados de metrópolis, o sea, de diócesis más grandes. Padre Bravo, buenas noches. En estos momentos hay mucha confusión. Usted es nuestra secretaria de este grupo. Eso es impresionante que nos diga, por favor, qué está pasando en Alemania. Oh, ya, sí. Esta es una buena pregunta sobre lo que está pasando en Alemania. Miren, les voy a explicar desde mi punto de vista qué es lo que está pasando en Alemania y, y cómo yo pienso que se puede resolver la situación. Es algo que no es nuevo, es algo que ya empezó con Benedicto XVI, solo que como él era alemán, era mucho más fácil para estos obispos alemanes, pues digamos de alguna manera como obedecer al Papa. Lo que está pasando con los obispos alemanes es que ellos han entrado en una fase donde hay, no todos, pero muchos, muy liberales y de alguna manera ellos están tomando algunas iniciativas de propia inspiración, como por ejemplo bendecir uniones homosexuales, etcétera. Ok, varias cosas, pero bueno, entre ellas una de las un poquito más fuertes ha sido esta. Eh, yo pienso
yo pienso que los obispos alemanes tienen el poder como obispos de plantear en un concilio, en un sínodo, eh, una situación de un tipo de pastoral determinada. Sin embargo, yo pienso que ir por encima de la colegialidad de la Iglesia Católica, y cuando me refiero a la colegialidad, quiero decir al grupo de los obispos de todo el mundo. O sea, esto ellos no lo han tratado en un concilio ecuménico donde están todos los obispos del mundo. Ellos no lo han tratado en un sínodo de obispos tampoco. Entonces, tomar iniciativas propias en sus diócesis, a pesar de que el derecho canónico les da la autoridad en sus diócesis de ser el poder legislativo, ejecutivo, judicial. Sin embargo, por la unidad de toda la iglesia, yo creo que ellos se están un poco atreviendo a mucho. Yo no digo que dejen, yo no digo que dejen la idea, porque obviamente si ellos quieren plantearlo para la Iglesia Universal y la Iglesia Universal quiere reflexionar cómo, por ejemplo, hacer una pastoral, en este caso con personas del mismo sexo, para sobre todo orientarles, ¿verdad?, en la fe católica y ayudarles, en este caso, eh, a mm, acuérdense que lo que se juzga no es el serlo, sino lo que es llevar a cabo, ¿verdad?, actos de ese tipo. La ayuda pastoral yo creo que es muy importante, obviamente, para ayudar a estas personas a que, si a pesar de que tengan esa inclinación, puedan también mantener, ¿verdad?, en lo que es la abstinencia, el celibato, ¿verdad?, de ese tipo de actos, como se le pide también a las personas que no están casadas, de mantener la castidad, ¿verdad?, que debe ser fuera del matrimonio, porque ya lo que es el acto como tal, sexual, debe ser dentro del matrimonio. Asimismo, como se le pide a las personas eh, heterosexuales, pues también a las personas homosexuales se les pide ese tipo de actitud, ¿verdad? De ese tipo de actitud. Y entonces hay una pastoral, incluso he visto también en diócesis como la diócesis en Nueva York y en otras diócesis, he visto también que hay un intento de ayudar, ¿verdad?, de alguna manera a ese tipo de personas y poder eh, orientarles, ¿verdad? Porque la idea es esa, que tengan una orientación. Pero que lleguen ellos a tomar iniciativa fuera de la comunión con la Iglesia Católica, yo creo que es un poquito grave. Yo creo que es un poquito grave, sí. Si ustedes me preguntan, yo les diría que lo que está pasando en Alemania es bastante, bastante grave. No creo que vaya más allá porque al final es un solo país y luego al final la unidad de la iglesia no está comprometida porque la unidad de la iglesia y los feligreses no van a permitir que los obispos alemanes tomen sus iniciativas en sus cosas. Yo creo que en este caso, más bien ellos deberían plantearle al Papa la situación para convocar a un sínodo y que los obispos del mundo entero decidan, porque acuérdense que las decisiones de la Iglesia Católica están donde en el colegio episcopal, y cuando me refiero al colegio episcopal me refiero a todos los obispos del mundo, junto con el Papa. Entonces, el Papa y el colegio episcopal. No porque un obispo de una conferencia episcopal o una conferencia episcopal completa o lo que sea tome sus propias iniciativas, no. Ahora, si tiene que ver con cosas culturales, por ejemplo, no sé, en Alemania quieren utilizar un tipo de palabra o algo que es específico de Alemania, entonces es diferente. Ahí ya sí la conferencia episcopal puede tomar sus iniciativas. ¿Ok? O tal vez la conferencia episcopal dice, mira, los niños de 12 años, 13 años son muy chiquitos para recibir la confirmación, no saben que están recibiendo, vamos a colocarla a la edad de 14 años. Bueno, la conferencia episcopal tiene la autoridad de hacerlo y el derecho canónico le da la autoridad. Sin embargo, tomar iniciativas como lo están haciendo los obispos alemanes, yo creo que ya se está pasando bastante. Vamos a rezar por ellos. Yo creo que hay que rezar por toda la iglesia alemana, porque obviamente está pasando por una situación bastante crítica.
Cuando estaba Benedicto XVI las cosas eran un poquito diferentes, porque él era alemán y obviamente es mucho más fácil, obviamente cuando él habla y luego habla su propio idioma alemán con ellos. En este caso, con el paso del tiempo, yo creo que la Conferencia Episcopal Alemana o algunos obispos alemanes, yo creo que han ido un poquito más allá no todos, no todos, porque hay algunos que son bastante conscientes, pero sí muchos de ellos han ido más allá de la autoridad que le permite la Iglesia Católica. O sea, no pueden ir más allá de lo que te permite la colegialidad entre los obispos. ¿Ok? Es como, por ejemplo, a ver, les voy a hacer un ejemplo. Es como una maestra en una escuela, que la maestra empieza a hacer cosas por su cuenta, lo que ella quiera. Si no cuenta con el director de la escuela, si no se reúnen los demás maestros y valoran eso que ella quiere hacer, esa maestra está fuera completamente de control. No puede ejercer lo que ella quiera o como ella lo quiera, sino que tiene que hacerlo en comunión con el director de la escuela y con los demás profesores. Lo mismo pasa con los obispos. Tienes que estar en comunión con todos los obispos del mundo, o sea, la conferencia de obispos del mundo, y que es el sínodo de obispos, obviamente se le llama así el sínodo de obispos, y también con el Papa. Entonces, vamos a orar por ellos. Hay que orar mucho por la iglesia alemana. Ya lamentablemente hay otras iglesias también que han perdido muchos feligreses por eso, porque se han abierto mucho a la modernidad, sobre todo la iglesia holandesa. No sé si han escuchado hablar también situaciones en Holanda, que es un país sumamente liberal, pero no liberal en positivo, sino del liberalismo que no es positivo. Acuérdense que lo liberal es bueno, o sea, la libertad, lo liberal, hacer cosas nuevas, vamos a hacer un tipo de pastoral, vamos a encargarnos de esto. Eso es bueno porque ayuda al pueblo de Dios, pero no podemos, por ninguna manera nosotros podemos, ¿verdad?, permitir que una persona decida, ¿verdad?, lo que van a hacer en su diócesis a espaldas de toda la Iglesia Universal. Entonces, qué buena pregunta que me haces o comentario, porque, claro, lo único que nos queda a nosotros de esta parte es rezar, porque nosotros no estamos en ninguna posición de autoridad dentro de la Iglesia. Ya las autoridades dentro de la Iglesia tomarán sus medidas, obviamente, como lo crean pertinente, que sea la mejor opción para cuidar la pastoral de las personas y cuidar también la integridad de todos, porque los obispos también, bueno, son seres humanos y hay que cuidar la integridad de cada uno de ellos, pero sin llegar de alguna manera a imponer unas ideas liberales que pertenecen a ellos. Hola, buenas noches, padre. Aquí hay una pregunta. ¿El palio solo lo usan los arzobispos entonces? Sí, sí, muy buena pregunta. Solo los arzobispos. Si ustedes ven, en los obispos normalmente, obispos de diócesis más pequeñas, no usan palio. Los palios lo usan solamente los arzobispos. Entonces, hay arzobispos que son cardenales, sí, claro, por eso, para que ustedes sepan que, porque algunos dirán, pero yo he visto mi cardenal que usa el palio. Sí, claro, porque es un arzobispo también. La mayoría de los cardenales son arzobispos porque pertenecen a unas diócesis metropolitanas. Cuando me refiero a metropolitana, me refiero a la metrópoli, o sea, a la ciudad grande, que no es solamente la capital, pueden haber varios arzobispados en un país, ¿ok? O sea, aquí, por ejemplo, sabemos que Nueva York es un arzobispado, ¿ok? Los Ángeles es un arzobispado, porque son grandes, son metropolitanos, ¿ok? Entonces, sí, el palio es solo para los arzobispos. Padre, buenas noches. Usted está explicando sobre por qué ya no se debe tener un padrino para el bautismo, porque supuestamente va a entrar la prohibición de los padrinos del bautismo. No, expliqué que le pertenece a la conferencia episcopal decidir estas cosas del padrino del bautismo. Yo sé que hay una ley que se está hablando precisamente sobre si debe tener el padrino
para el bautismo no. Todavía es una especulación, no es algo que está como ley. Pero sí ha sido una queja de muchos sacerdotes que han visto que los padrinos, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos, resulta ser una persona que tiene mucho dinero y una persona que, o bueno, no tiene mucho dinero, pero por lo menos casi siempre todo es monetario. Ese está encargado de comprarle a los muchachos algo, un regalo, esto, lo otro, o no sé, o piensan los papás que si de alguna manera llegan a faltar ellos, entonces los padrinos son los encargados de criar al muchacho. Es más un acto social muchas veces el bautismo con los padrinos y las fotos y los padrinos y la no sé qué y el regalo y tal, que la realidad de lo que debe hacer el padrino, que es educar en la fe. Ahora, yo no creo que de alguna manera se vaya a prohibir la obligación del padrino por esta situación. Yo creo que lo que se debe hacer es educar mejor a los padrinos y no dejar que hayan personas que no están preparadas que sean padrinos, porque lo sabemos que hay personas que van a un bautismo, o sea, bautizar a sus ahijados y vienen con eh, toda una serie de ideas sobre el bautismo que no son la realidad del bautismo. La realidad del bautismo es que tú vas a ser un educador en la fe, que tú vas a enseñarle el Padre Nuestro a ese niño, que tú vas a enseñarle la señal de la cruz, que lo vas a llevar al catecismo para que haga sus sacramentos, porque tú vas a ser el padre espiritual de ellos. Pero muchos padrinos no consideran esto, entonces no lo consideran como importante, sino que consideran más importante eh, el hecho de comprarle un regalo, preparar la fiesta del bautismo o los cumpleaños, etcétera. Entonces no es esa, no es eso. Aunque lo pueden hacer los padrinos, está bien que lo hagan, pero no es esa la misión del padrino. ¿Ok? Pero no puedo adelantarme porque esto es simplemente especulación. Se ha dicho, pero no, nadie ha tomado la iniciativa ni nadie ha tomado la decisión de que se prohíba. Pero sí sé que nace de una situación de sacerdotes que ya como que se han cansado y dicen, bueno, ya no sabemos qué hacer con los padrinos porque al final ninguno de los padrinos o la minoría de los padrinos o la mayoría de los padrinos en este caso se dedica a una acción más bien pública, más bien, como diríamos, eh, como un show, como una fiesta. Esa es la palabra, como una fiesta en lugar del bautismo. Eh, Muy clara y sensata su postura, padre. Muchas gracias. En Alemania también está el magisterio paralelo o son ellos. Son ellos más bien el magisterio paralelo, lo cual no está permitido, porque acuérdense que el magisterio de la iglesia recae sobre el papa. Hay un magisterio diocesano en cada diócesis, pero no puede ser un magisterio paralelo, tiene que ser un magisterio que va de acuerdo a las enseñanzas del Santo Padre, a las enseñanzas del Papa. Y por eso es que aquí yo siempre veo mal personas que de alguna manera no están de acuerdo con el Papa y comienzan a, de alguna manera, como hablar mal del Papa. El Papa tiene un magisterio, que es un magisterio de muchísimos años, de años y años, de papado, desde el primer Papa, San Pedro. Entonces no podemos tener en una diócesis un magisterio paralelo al del Papa. Entonces, si no estamos de acuerdo con el Papa, pues puede que estemos de acuerdo desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista cristiano, ese es el magisterio de la iglesia y ese es el magisterio que nosotros debemos seguir. Entonces, no puede haber un magisterio paralelo. Si hay un magisterio diocesano que sí es posible, cuando el obispo, por ejemplo, escribe una carta a una parroquia o escribe una carta a todos en general, eso se considera magisterio diocesano, pero no puede ser un magisterio paralelo porque el magisterio debe ir de acuerdo, en este caso, ¿verdad? De acuerdo a las enseñanzas del Papa y sobre todo, de los concilios. Acuérdense que los concilios no solamente está reunido el Papa con un grupito, o sea, son todos los obispos del mundo. Entonces, todos los obispos del mundo junto con el Papa se reúnen y digamos, da, eh,
una conclusión conciliar, en este caso de concilio, para ser aplicada en toda la Iglesia Universal. Entonces, ninguna diócesis puede decir, ah, no, yo estoy en desacuerdo con el magisterio del Papa o el magisterio del concilio, porque eso quiere decir que está completamente contrario a la Iglesia. ¿Ok? Hay situaciones, padre, que los padrinos nunca asisten a misa, solo cuando bautizan, no lo vuelven a ver y menos a llevar a los chicos porque no están preparados. Sí, sí. Eso es cierto y de hecho es una queja que tienen muchos sacerdotes, por eso se ha hablado si de verdad se necesitan padrinos o mejor no tenerlos, porque hay muchos padrinos, claro, no todos, hay muchos padrinos que son muy buenos y obviamente hay padrinos muy eh, preparados en la fe cristiana, padrinos de mucha fe, de mucha comunión con toda la Iglesia Universal. Eh, pero sí, lamentablemente hay algunos que no van nunca a misa. Y es muy difícil porque a veces uno, por ejemplo, acá en Estados Unidos, lo que se usa es darle un papel al padrino y a la madrina para que firmen al menos 3 misas dominicales a las cuales van para cerciorarnos de que van a alguna parroquia. Pero lamentablemente van a esas 3 misas y ya. O sea, surgió eso como idea de decir, bueno, por lo menos los padrinos, para poder ser padrinos, tienen que participar en misa. Entonces, tráiganos firmado por el sacerdote 3 misas, ¿ok? Entonces, si va a la primera misa, va a hablar al final con el sacerdote, mire, padre, yo estaba en la misa, necesito su firma porque voy a ser padrino. No es, no es, yo creo, lo mejor, porque también allí los padrinos van 2, 3 veces a misa, lo que les pidan, y después nunca más participan en la misa y no educan en la fe a los ahijados, que es lo más importante, porque padrino no es para dar de comer o para dar un regalo. El padrino es para acompañar al, en este caso, a su ahijado, al bautizado. Muy bien. Otra pregunta, padre. La misa en jubileo, ¿por qué porque cobran muy caro? Porque acá en Ecuador, en la provincia de Azuay, cobran $60. Uf, mucho. Y dicen que es por orden del monseñor que cobre esa cantidad. ¿Está bien o no o se puede reclamar? Mira, dentro de la diócesis los obispos pueden poner los precios. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Papa Francisco? Que de hecho muchos obispos acá en Estados Unidos no están de acuerdo con él, pero yo creo que el Papa Francisco tiene razón. El Papa Francisco dice que no se debe cobrar por los bienes espirituales, sino que se debe pedir una oferta, una ofrenda. Incluso el mismo Papa Francisco dice, a veces cuando se pide una ofrenda, las personas dan más que cuando se pide un precio determinado. Cuando tú dices, es tanto, a veces la gente le cuesta trabajo darlo o lo que sea. Sin embargo, cuando tú dices, den una ofrenda, a veces la gente incluso son generosos y dan más, decía Papa Francisco. Dice, no se preocupen por eso, la iglesia no se va a dejar de mantener por esa situación, pero dejen la libertad a las personas que entreguen lo que ellos realmente pueden o lo que ellos realmente, ¿verdad? Han podido conseguir para eso. Y entonces por eso él dijo, ninguna de las cosas espirituales deben ser cobradas con precio. ¿Okay? Eso lo dijo el Papa Francisco. Y yo creo que en muchas parroquias, en muchos lugares lo están poniendo en práctica, pero lamentablemente no todos. Se puede reclamar. Es difícil, es difícil, es difícil. Es difícil porque el obispo dentro de su diócesis es la autoridad y además con eso no está faltando al derecho canónico ni está faltando a nada. Entonces, no lo van a ver como algo al cual tú puedas reclamar para obtener en realidad nada, porque obviamente los obispos van a seguir cobrando de la misma manera. Yo creo que hay que seguir insistiendo en lo que dice el Papa Francisco,
para que los párrocos y los obispos, si te lo dijo un párroco, que el obispo es el que dijo eso, pues muy probablemente sea cierto que el obispo es el que está diciéndolo. Pero hay que insistir para que todos sigan el ejemplo de Francisco. Francisco en eso es muy claro. Él dice, yo simplemente pido una ofrenda, una oferta, que la persona se sienta en capacidad. Puede dar mucho, pues dé mucho, porque su iglesia necesita reparaciones, etcétera. Pero si usted no puede dar esa cantidad, que es bastante, muy grande, o sea, convertido en dólares veo que es bastante, entonces yo creo que es necesario acá, pues, conversar tal vez. Si es Monseñor el que lo ha puesto, entonces conversar con el arzobispo metropolitano, que acuérdense que todas las diócesis pequeñas tienen que ver el arzobispo metropolitano o la conferencia episcopal o directamente al Papa. Yo creo que, yo creo que uno no debe tener miedo y escribir al Papa. Este Papa lee las cartas. No tal vez tiene tiempo para responderlas todas. Obviamente son muchísimas las que le llegan diariamente, pero él tiene personas que conocen cómo él piensa, cómo él vive, y son personas que reciben las cartas de los feligreses. Sería bueno que si no te hace caso ningún obispo en tu conferencia episcopal, allí donde vives, eh, pues entonces tratar de algún modo de escribir al Santo Padre. Escribir al Santo Padre. Muy bien, entonces tengo ya 3 preguntas. Yo creo que ya con esto podemos terminar porque ya se nos está acercando la hora. Pero creo yo también como padres tenemos que ver a quién vamos a elegir para padrinar a los chicos, no solo porque para que reciban regalos, sino para que se eduquen. Sí, claro, definitivamente, de acuerdo totalmente contigo. Lo que no todos los padres hacen esto, porque la mayoría de los padres que van a bautizar es porque yo me bauticé, porque mis hijos se bautizaron todos, porque mis hermanos también, porque los amiguitos de mi hijo y no sé qué, y todo el mundo, y hay que bautizarlo, porque si no se va a enfermar, y etcétera, etcétera. Y no son personas conscientes y eligen a quien sea para un padrino, pero sí, de acuerdo completamente contigo, que ojalá los papás sepan bien a quiénes buscar. No tienen que ser familiares, hay gente que dice, no, tiene que ser un familiar, etcétera. No, puede ser una persona que ni siquiera forma parte de la familia, pero una persona que puede transmitir la fe a ese niño o a esa niña. Una pregunta de Facebook Live. Buenas noches, Padre Humberto. ¿Me puede explicar qué es el magisterio de la iglesia, por favor? Sí, con mucho gusto. Mira, el magisterio de la iglesia es todo lo que se ha escrito después de la Biblia hacia acá, que la iglesia ha escrito y que han sido, obviamente, como su nombre lo indica, magisterio, magister, quiere decir los maestros, que son los sucesores de los apóstoles, en este caso los obispos, pero principalmente los papas, ¿ok? Porque acuérdense que el magisterio de la iglesia universal pertenecen los escritos de los papas. O sea, que cuando se dejó de escribir la Biblia, de todos modos, siguieron los sucesores de los apóstoles escribiendo. Como Pedro tenía su discípulo, se recuerdan, ¿verdad? Que es Marcos. Y Lucas es el discípulo de Pablo, que ellos no eran apóstoles, pero eran discípulos, y escucharon de los apóstoles y escribieron los evangelios. Así también, después que se terminó de escribir la Biblia, hay escritos que se escribieron por parte de los sucesores de los apóstoles, que en este caso son los obispos, y escribían um, como cartas religiosas o como, no solamente cartas, pueden ser también documentos, etcétera, que no son parte de la Biblia porque la Biblia ya había terminado de escribir, pero forman parte de esto, del magisterio de la iglesia. Entonces, todos esos escritos, después que se terminó la Biblia hasta ahora, generalmente de los papas o de alguna persona que es sucesor de apóstol, o sea, algún patriarca, algún obispo, pero obviamente con gran importancia, entonces todo eso es el magisterio de la iglesia. ¿Y cuál es el centro del magisterio de la iglesia? Los concilios, los 21 concilios. Acuérdense, muy importante eso, saber que los 21 concilios forman parte del magisterio de la iglesia.
empezando por el Concilio de Nicea en el año 325 y terminando por el Concilio Vaticano II en el año 1965. Todos esos concilios, ¿qué cosas son? Reunión de todos los obispos del mundo para tratar temas importantes. Entonces, todos esos documentos que se escribieron allí forman parte del magisterio de la Iglesia. Si yo te digo, por ejemplo, ¿a dónde pertenece la Lumen Gentium, que es un escrito sobre la Iglesia, escrito en el Concilio Vaticano II? Eso es magisterio de la Iglesia. ¿Ok? Gracias, Padre, por qué medio se puede escribir al Santo Padre. Es una buena pregunta. Él tiene una dirección. Claro, es una dirección del Vaticano. Eh, enviarle carta al Papa Francisco. Le voy a... Es muy fácil porque en realidad no tiene una dirección. Simplemente usted va a escribirle a esta dirección que está en italiano, porque acuérdense que esto tiene que ir a Italia, tiene que estar escrito en italiano. No el escrito de ustedes pueden escribir en español, sino el sobre por fuera tiene que tener esta dirección que le voy a escribir acá en el chat. Simplemente pongan eso. En italiano se escribe Sua Santità Francesco, que es su santidad Francisco, 00120 Città del Vaticano, que es Ciudad del Vaticano. Ustedes lo colocan en el sobre y eso va directo a la Ciudad del Vaticano. Y cuando llega a la Ciudad del Vaticano, obviamente, como saben, que es el código del Papa Francisco y que está escrito Su Santidad Francesco, entonces no la va a abrir él directamente, obviamente eso tiene que pasar por un filtro, son personas que primero las leen y tratan de resolver el problema y algunos casos pues lo ponen ya en manos del Papa Francisco directamente, pero aunque no vaya directo a las manos de él, porque ustedes saben cuántas cartas no recibe el Papa Francisco diariamente, son muchísimas. A veces, aunque no va directamente a sus manos, por lo menos las personas que se encargan de su correspondencia la van a leer. Sí, la van a leer. Sí, va a ser leída, no se preocupen. Porque hay gente que dice, no, pues el Papa, ¿qué va a leer eso si lo voy a mandar una carta? No, el Papa tal vez no la lea, pero sí la va a ser leída por alguno de sus secretarios y, y la van a tomar en cuenta. Van a tratar de resolver la situación de alguna manera y obviamente algunos casos ya más extremos lo dan en las manos del Papa Francisco. Voy a darle la bendición porque ya son ya casi las 10 y vamos a recibir la bendición de Dios. El próximo miércoles seguiremos profundizando entonces sobre estos temas. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, Padrecito. Feliz noche.